noches, señoras y señores. Junto a Santo Biasati vamos a presentar hoy nuestro último programa de este ciclo de Contacto Internacional 1986, con un resumen de todo lo que realizamos desde noviembre 85 en un año, precisamente hasta estos días de 1986, para volver a encontrarnos con ustedes en abril de 1987. Una de las personalidades que pudimos entrevistar fue el presidente de la República del Perú, el doctor Alan García Pérez. Aquí tienen ustedes nuestro diálogo. Hay otro tema, que es el de la violencia, con una actividad, no sé cómo definirla, usted, no un problema semántico, no entremos en esto, es decir, guerrillero, terrorista, subversivo. Es irrelevante, es violencia. Es violencia, así es, a esto me quería referir. Focalizada en estos momentos en una zona del Perú, en Ayacucho. No, extendida. Y que se ha extendido a otras zonas, como se habla ahora de la apertura de un segundo frente, hostilizando a este gobierno de la democracia. Por un lado, esta actitud, con algunas deserciones, usted hace pocos días ha dialogado con 3 de los jefes aparentes o integrantes del Grupo Sendero Luminoso, que han estado aquí en la Casa de Gobierno, y con algunos campesinos que les servían de apoyo. Y por otro lado, una seria responsabilidad de la represión, donde se habla de abusos, de matanzas de campesinos, de violaciones flagrantes y concretas de los derechos humanos, con números de desaparecidos que manejan algunos organismos y maneja también el gobierno y manejan algunos medios de comunicación que a veces tienen alarma, ¿no? Hablan de 4.000, 5.000, no sé si este es el número. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es esta comisión de paz? Usted recibe la crítica y dice, pero ¿cómo el presidente le da la mano y dialoga con los subversivos, con los violentos, que a lo mejor días antes estaban matando a nuestros hermanos los campesinos, nada más que porque no le prestaban apoyo? Bueno, la violencia en el Perú tiene múltiples causas, no puede explicarse por una sola razón. No existe además ninguna explicación única en ninguna situación. Hay naturalmente un equipo ideológico armado, yo diría la guerrilla medular, con concepciones polpotistas, extremistas y milenarias, para la cual todo lo que puede existir hoy día debe ser cambiado, y que niega la posibilidad de que el pueblo mismo, por su democracia, se dé una realidad de socialización y de justicia. Pero detrás de este grupo hay una realidad dramática de la cual se alimenta la violencia ideológica, de donde recluta descontento, desilusión histórico. No olvide usted que desde la conquista española hay zonas en el país que han sido absolutamente abandonadas o utilizadas como una cantera de carne humana para extraer mineros, para extraer animales de carga casi. Estas comunidades campesinas viven siglos atrás. Y a ellas va el terrorista, armado de algunas frases y clichés con las cuales va conquistando. Hay que reconocer que no solamente existe entonces ideología y organización política, sino también una situación histórica de injusticia. Entonces el problema no es solamente combatir al grupo armado con un fusil, el problema es solucionar el tema de fondo, que es la injusticia. Por eso nuestra principal preocupación es la descentralización con justicia en el país. Hay que terminar con las diferenciaciones inmensas que hay en sectores sociales de altos ingresos respecto a estos campesinos abandonados. Y en ese sentido, la acción del gobierno está allí en el presupuesto nacional que hemos reformulado en esta segunda parte del año. A los departamentos en los cuales hay olvido histórico, la mayor tasa de mortalidad, de enfermedad, de desatención, hemos destinado la parte importante del presupuesto. Ahora, respecto a la violencia, que sigue siendo un hecho, es una larga guerra. Esta democracia con sentido social, que yo llamaría de socialismo democrático, tiene que hacer entender poco a poco a la mayor parte de la población que es un camino real y concreto a la solución de sus problemas. Habrán otros que pedirán ir más rápido o que dirán que nada vale. Son los mensajeros de la desilusión. Yo estoy dispuesto a comprobar que estas sociedades tienen esperanza mediante la participación masiva y consciente de sus poblaciones en el voto, en el ejercicio de un gobierno soberano con libertad.
Y creo que esta larga guerra es una guerra ideológica. Los que creen que hay que destruirlo todo y los que creemos que hay que destruir lo malo y desde los cimientos comenzar con una nueva sociedad, con justicia, una sociedad socialista. Esta es una larga guerra, de manera que no nos angustia que haya, como ha habido en otros países, que haya violencia. Lo que sí queremos es que la barbarie y la violencia esté de parte de ellos, de los equivocados, que no esté de parte del Estado. Y este es también un proceso de pedagogía muy largo, porque quien participe en una guerra contra la violencia se contagia de la violencia. Por eso hemos tenido que tomar decisiones dramáticas respecto a la conducción de las fuerzas que reprimen la violencia en esas zonas y a veces destituir a algunos jefes, como una muestra clara y simbólica de que no es por el camino de responder a la barbarie con la barbarie como vamos a solucionar ese problema. ¿Estos hechos van a ser investigados de violaciones de derechos humanos? Y sancionados y castigados, naturalmente. De este presidente joven que asumía la primera magistratura del Perú a los 35 años, uno de los fundadores del APRA, vamos a otro presidente con mucha más edad, proveniente de la Europa de la socialdemocracia, el presidente de Francia, que lo visitamos con Biasati en un día difícil para él. Sí, había fallado la experiencia atómica francesa en Mururoa. Ese mismo día una reunión del gabinete con una gran expectativa, porque su ministro de Defensa uno prácticamente se le ha defenestrado de esta reunión. Así lo conocimos a François Mitterrand por el escándalo del guerrero del arco iris, en aquel barco hundido del movimiento ecologista Greenpeace. Y su ánimo era, vamos a terminar rápido. ¿Cuánto va a ser este diálogo? Pregunto. ¿De cuánto? ¿Cuánto va a durar? 10 minutos. 10, 15. Dice, ¿de qué más vamos a hablar? No, demasiado tiempo, si no. Bueno, está bien. Mire, nosotros pensamos que la extensión de este reportaje iba a ser más extenso, pero en definitiva usted decide, señor presidente. El presidente de la Francia ya tiene todo dicho, dijo en Así aquel es. momento. Sin embargo, había temas que estaban en nuestra agenda al que el presidente, con consideración y respeto para esta televisión, que por otra parte era la primera de habla hispana a quien le concedía un reportaje de esta naturaleza. Entre los muchos temas había dos: la América Latina y el Plan Eureka. La entrevista en total duró más de una hora. Presidente, ¿cómo puede incorporarse la América Latina al proyecto Eureka? Es decir, la diferencia entre el proyecto tecnológico europeo y la América Latina, sin ningún proyecto, la diferencia sería extremadamente grande. Sí, a priori, cuando ustedes me hacen la pregunta que yo no esperaba, pero le contestaré, ¿por qué no? Cuando lanzamos este programa en Francia, debimos hacer frente al escepticismo general, incluida la prensa francesa. Dijeron, eso no va a andar. Ahora bien, ustedes saben que la Comunidad Europea actualmente está compuesta por 10 países, pronto 12. Y va a haber una primera reunión con 17 países europeos. Es decir, que esto va a interesar más allá de la Comunidad Europea. Austria, Suecia, Suiza, muchos otros. No veo por qué limitaríamos la adhesión en Europa, puesto que se trata de aumentar nuestros conocimientos, nuestro dominio de la materia, nuestra capacidad de conocer mejor la práctica del láser, de conocer al mismo tiempo todo lo que se pueda en los microcomputadoras, de desarrollar todo lo que debemos conocer, todo lo que está reunido en la mecánica, en la óptica, naturalmente la electrónica, la mecánica, la electricidad. Ahí seguramente hay personas perfectamente capaces en América Latina de aportarnos lo que nosotros no tenemos. A priori yo no veo más que ventajas en eso.
Simplemente hay que tener mucho cuidado a no lanzarse en un proyecto que aparecería como monstruoso, por lo tanto irrealizable, pero caminando paso a paso, incluido con países de América Latina, yo estoy totalmente de acuerdo. Tratando de acercar a los televidentes argentinos la posición de todos los líderes políticos, nos fuimos al Asia Menor, a Israel. Y precisamente porque sabíamos de la coalición política entre los dos partidos, entre lo que podía ser la representación de Shimon Peres, que en aquel momento era el primer ministro, y Yamir el canciller, y que iban a trocar sus puestos, precisamente por eso quisimos que Contacto Internacional contara con la opinión de estos dos dirigentes. Temas fundamentales, también en un momento muy caliente de la vida política internacional. A pocos días de aquellos tremendos atentados de Roma y Viena que habían conmovido a la opinión pública del mundo, pero fundamentalmente al Estado de Israel. Y otro tema, caro a nuestros sentimientos, que lo planteamos siempre, no como un argumento más, sino como un argumento sentido, fundamental de nuestra tarea, Malvinas. Malvinas y la posición de abstención sobre este tema en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente de Israel, y la respuesta del que era en aquel entonces el primer ministro Shimon Peres. Señor primer ministro, nuestras dos últimas preguntas. ¿Cómo ve la nueva democracia en la Argentina? Yo estoy muy feliz, muy contento de todo lo que pasa en este momento en la Argentina. Interesante que hoy día la mejor literatura del mundo viene de América Latina, que es la mejor embajadora de esos países. Y que el despertar es precisamente espiritual, no solo un despertar político, hay un mensaje en esa voz de la independencia y la libertad de ese continente que sale justamente hoy día de la Argentina. Nos alegraron mucho las elecciones de la Argentina y el triunfo de Alfonsín. Tenemos mucha esperanza en su gobierno, no solo desde el punto de vista israelí, sino como humano y miembro de este mundo. Ser un dirigente con valentía, que quiere terminar con todos los crímenes en su interior, un dirigente que quiere terminar con el terrorismo político, proponer a su pueblo libertad, una nueva meta. Me recuerda cuando Heine escribe en sus memorias, cuando surgió la Revolución Francesa, estaba junto al mar, dice que estaba junto al mar con un pescador junto al mar que no había pescado nada en todo el día, pero cuando en la noche sintió el aroma de pasteles, dice, de tortas, de buena cocina, y hoy día lo que me resulta, escuchando a la Argentina, dice, es exactamente ese mismo aire de un mejor futuro, ese aire del aroma que va trayendo mejor cocina, mejor situación. Con un crudo invierno en aquella época en Israel, en un humilde despacho que, por cierto, se lo desbaratamos todos, en una antigua y vieja barraca inglesa, el que era en aquel entonces el canciller Yamir, y un tema caliente. Medio Oriente, la posición de Israel
y la demoledora, contundente sinceridad de este hombre que hoy rige los destinos del Estado judío. Usted ha dicho que mientras hay fuerza en Israel puede haber paz. O por lo menos la misma es alcanzable. ¿Podría ampliarnos este concepto y lo que ello significa? למה מה אתה חושב בזה? המטרה העיקרית של מדיניות החוץ הישראלית El fin de la política internacional de Israel להשיג שלום es conseguir la paz con sus vecinos. ברור לנו Es lógico שהשלום יהיה אפשרי que la paz será posible אם ישראל תהיה חזקה, si Israel será lo suficiente fuerte, מכיוון שהחולשה porque si será débil, מזמינה תמיד תוקפנות. porque la debilidad invita que sea atacada. אם אויבינו Si nuestros enemigos verán que Israel es débil, שאיננה יכולה להתנגד que no se puede oponer עליה, a los ataques contra ella, יעדיפו את האופציה. ellas preferirán la opción de la guerra. ולהפך, Y por otro lado, אם הם יראו si verán ששום התקפה que ningún tipo de לא ataque תצליח no conseguirá להשמיד את ישראל, eliminar a Israel, הרי הם יבינו שיש רק אופציה comprenderán que solo hay un אחת, camino, האופציה של שלום. que es el camino de la paz. Pero hemos llegado a ese momento del camino. Creo que sí, realmente. התנאים Las condiciones están dadas para un proceso de paz. ¿Los conflictos bélicos en la región están únicamente relacionados con el conflicto árabe-israelí? לא יש במזרח תיכון הרבה סכסוכים. En el Medio Oriente hay muchos conflictos. הישראלי ערבי הוא El, רק con- אחד. el conflicto israelí-árabe es solo uno de los רק conflictos de בימים acá. אלה אנחנו רואים En estos mismos días podemos ver התפתחות מחודשת la conflagración nueva entre la guerra entre Irán e Irak, ששם נופלים אלפי que allá caen miles de víctimas cada día. מלבד זה יש עוד הרבה Además, סכסוכים, hay otros muchos שהרבה conflictos, מתיחויות, mucha tensión, והסכסוך הישראלי הוא רק y el conflicto israelí es uno de los conflictos del panorama central, el panorama general del Medio Oriente. Pero es un laboratorio Medio Oriente para las grandes potencias. No lo diría de esa manera, שהמעצמות הגדולות pero, פעילות במזרח pero es lógico que las grandes potencias son activas en el Medio Oriente, חיוני que es un lugar vital para los intereses globales de ellos, בגלל אוצרות הנפט por el petróleo ובגלל סיבות אחרות. y por otras razones más. Hacemos una pausa y ya volvemos a Contacto Internacional con 4 entrevistados. Uno, el cazador de nazis, realizado en Viena, Austria, en su estudio particular, Simón Wiesenthal. El doctor Cháquez o Chaqués, quien aplicó la técnica del echarpe cardíaco. Lo hicimos en París, Francia. Y nos visitó acá en la Argentina 2 astronautas, uno estadounidense y el otro de la Unión Soviética. También estuvieron en Contacto Internacional. Ya nos reencontramos. Pequeño estudio en la ciudad de Viena, en Austria, un discreto policía en el segundo escalón, previo a su oficina, una secretaria exigente, dura, que no nos dejó ni fumar siquiera en su despacho, y un hombre sectagenario que había dedicado su vida a cazar nazis, a todos aquellos que violaron los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Simón Wiesenthal, un hombre y un nombre que merece la leyenda, pero no lo tome como un hecho superficial, frívolo. Una vida dedicada a la búsqueda de los nazis. Y por supuesto, nuestra pregunta, ¿nazis en la Argentina? El testimonio de Simón Wiesenthal en Contacto Internacional.
¿Usted cree que en la Argentina aún hay una comunidad nazi de 60.000 personas? No. Schauen Sie, Mire, manchmal besuchen mich Deutsche aus Argentinien. a veces recibe la visita de alemanes jóvenes de la Argentina. Dass viele junge Es Deutsche interesante que überhaupt in muchos Südamerika jóvenes alemanes en Sudamérica haben überhaupt keine pronazistischen Gefühle. no tienen ideas pro-nazistas. Sie wollen gut leben, Quieren sie vivir wollen bien, Geschäfte machen, quieren hacer negocios, sie haben sehr wenig Bindungen. tienen muy pocos lazos Bindungen, nicht wahr, an den Nationalsozialismus. con el nacionalsocialismo Und das ist etwas, was sehr positiv y es algo muy anzusehen positivo. ist. Die Nazis Los nazis gehen in Südamerika einem biologischen Ende zu. se están acercando a un fin biológico en Sudamérica. Al comienzo, hace unos 15 años, había nazis jóvenes Die in Argentinien in einer narzisstischen Untergrundbewegung waren, que zusammen noch mit anderen. eran activos en un movimiento subversivo en Argentina, nazi, La Tacuara. la Tacuara, La Tacuara. Ja. Die in Verbrechen verwickelt waren. que estaban implicados en aber crímenes, das war eigentlich das letzte, pero eso fue lo último. was man so, sagen wir, von einem narzisstischen Untergrund Lo último que gehört hat. se pueda decir que fue algo subversivo, clandestino de los nazis. En cada sociedad hay extremistas de la derecha y de la izquierda. Aber dieses, narzisstische Kapitel in Pero este capítulo Südamerika nazista geht zu Ende. se está terminando. Las experiencias espaciales y la lucha de dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Santo estaba de viaje cumpliendo una misión con el presidente y aquí, en la República Argentina, en Buenos Aires, en Contacto Internacional, juntamos estos dos astronautas y las distintas técnicas para sus viajes espaciales. Mi primera pregunta a usted es, ¿cuál es la diferencia de las experiencias espaciales de la Unión Soviética y los Estados Unidos? Разница двух систем между Основным американской и направлением в исследовании космических пространств Bueno, el rol principal de la investigación cósmica de la Unión Soviética es de lanzar al cosmos las estaciones orbitales. En las naves cósmicos, los cosmonautas se los llevan a la estación y después de una estadía larga ya de trabajo regresa a la Tierra. На борту орбитальной станции космонавты работают длительное время. Максимальная продолжительность сейчас... Bueno, la estadía máxima de los cosmonautas en la estación orbital es de 8 meses. Мы собираемся эту длительность увеличить. Pero todavía hasta ahora estamos trabajando en prolongar la estadía en el cosmos. El trabajo que se realiza es investigación técnica. Lo mismo las naves llevan a sus bordo las cargas necesarias, combustibles para las estaciones. Bueno, de mi punto de vista, el sistema Shuttle norteamericano es de llevar al cosmos cargas grandes y de regresarlo a la Tierra. Y para llevar un trabajo largo durante muchos meses en el cosmos, además de Shuttle, mi opinión es que hay que tener estaciones orbitales en el cosmos, donde se puede realizar el trabajo de investigación. Bueno, creo que es la diferencia entre dos sistemas de investigación cósmica de norteamericana y de la soviética. Y creo yo que lo principal en el programa cósmico es de preparar y lanzar las estaciones cósmicas. ¿Usted coincide con la apreciación de su colega? Sí, estoy muy de acuerdo y la forma en que yo veo las cosas es precisamente la forma en que las ve Valerie. Los dos programas son relativamente diferentes, aunque los dos programas tienen un énfasis bastante fuerte en tratar de establecer una estación espacial. Los soviéticos ya tienen su estación, una estación muy grande, muy moderna, que es la estación Mir,
que la acaban de poner en órbita. Nosotros tenemos, claro, no tenemos la estación espacial todavía. Tenemos el transbordador espacial, que es un vehículo de alta tecnología, y tal y como lo mencionó Valery, es un vehículo que lleva al espacio grandes cargas y las regresa a la Tierra generalmente. O sea que el énfasis es un poquito diferente. Una de las cosas que el programa ruso tiene, que es muy importante, es el hecho de que los soviéticos han alcanzado misiones de larga duración, que es muy importante. Lo buscamos en su reducto lleno de computadoras, de aparatitos especiales, alto, casi 1,90 m, flaco, en un invierno parisino con su chaqueta de médico en el hospital. Así es, el doctor Cháquez, o Cháquez, el hombre que había sido noticia, el argentino que había sido noticia fuera de nuestras fronteras por utilizar el método del echarpe cardíaco. Queríamos conocerlo. Fuimos a la capital de Francia y obtuvimos para ustedes este testimonio. Es una historia que tiene un prólogo que a lo mejor es interesante que lo relatemos. Contesto rápidamente a la pregunta. Hace 14 meses que ha sido operada nuestra paciente y está muy bien. Tomé contacto hace 3 o 4 días con ella. El prólogo es el cómo llegamos a este paciente. Es una historia que remonta en lo que hemos podido explorar a 50 años en la medicina y en la investigación científica. Hace 50 años que en el mundo se trató de reparar el corazón, las paredes del corazón, las paredes que necesitan contracción para poder enviar sangre a todo el organismo. Se trataron de reparar esas paredes con músculos o con otro material. ¿Qué es otro material? Otro material son materiales plásticos, segmentos de, por ejemplo, teflón o dacrón, que son elementos protésicos. Nosotros tenemos una gran inclinación por los métodos biológicos en nuestro laboratorio. Y yo personalmente siempre tuve ese afecto por la investigación orientada sobre todo en la biología desde Argentina, porque yo había hecho investigaciones en la Universidad de Buenos Aires sobre la utilización de la dura madre, que es una membrana que encubre el cerebro para utilización en cirugía digestiva, la utilización de venas de una parte del cuerpo, conservándolas con elementos sencillos como era la glicerina en aquella época para poder implantarla luego unos años después. Es decir, toda esa investigación sobre la utilización del mismo cuerpo para tratar de reemplazar áreas que están enfermas, fue una visión económica y práctica de la medicina. Y acá en Francia me encontré con que yo podía continuar en el Hospital Broussais gracias al equipo del profesor Carpentier, que también siempre tuvo esa orientación, porque es el equipo que puso a punto las válvulas, por ejemplo, de cerdo implantadas en el ser humano para reemplazar las válvulas cardíacas, o la misma corrección, la plástica del aura, tratar de salvar lo máximo posible el corazón, sin necesidad de recurrir a corazones artificiales rápidamente, o recurrir a una trasplantación cardíaca. Esta historia que yo les cuento empezó hace 50 años entonces con experimentos de laboratorio para tratar de emparchar el corazón y para aumentar la circulación. Pero nunca se había podido tener una verdadera eficacidad, yo creo que se dice así. Eficacia, a veces se me mezclan un poco las palabras científicas. Es como se le mezcla su apellido, ¿no? Que aquí le dicen de una forma y usted recuerda como en Argentina yo era Chasquez, acá soy Chasquez. Bueno, de todos modos, pero la lengua latina es una sola. Los italianos se quejan que el latín en Francia se habla mal, que es una desviación del latín al francés. Y es así, nosotros encontramos el camino para que muchos experimentos que fueron hechos en laboratorios, y a veces con un criterio científico puro, no de investigación aplicada como hacemos nosotros. Si nosotros creemos que la investigación tiene que tener una parte de investigación pura, básica, pero tiene que existir la investigación aplicada, es decir, con una visión clínica. ¿Y quién mejor que una persona que tenga formación científica y médica a la vez para poder hacer una investigación aplicada como es la nuestra, la investigación clínica?
Y ese es, tal vez ha sido la clave de nuestro, podemos llamar, éxito. Aquí está explicado por este argentino, que era un militante como practicante médico aquí en Buenos Aires, que se tuvo que ir, como muchos, de este país, y dijo, voy a volver en noviembre. Y hace poco, hace 20 días, un mes, estuvo en un congreso de cardiología, estuvo en Rosario, visitó sus viejos amigos de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, en la capital federal, los distintos medios les hicieron todas las notas que este profesional y este argentino, Juan Carlos Schack, se merece. Contacto lo había hecho muchos meses antes, allí donde pudo triunfar, a través de la técnica del echarpe cardíaco. Hacemos una pausa y ya volvemos con otros dos entrevistados. Y temas fundamentales. La situación centroamericana, grave, difícil, y uno de sus protagonistas, el presidente de la República de El Salvador, el ingeniero José Napoleón Duarte, y el primer presidente civil de Portugal, Mário Soares. Estuvimos en Lisboa, ya se lo contamos, luego de esta muy breve pausa en nuestro contacto internacional de hoy. Centroamérica, un tema candente durante 1986, sigue aún con los mismos problemas. En este momento ya mucho más involucrado el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan. Y nosotros en El Salvador, por su posición geográfica, por la figura del que era y del que es en aquel entonces presidente de ese país, Napoleón Duarte, y un tema fundamental. Contadora y la posición salvadoreña. Tercero, que firmemos el acta de contadora. Y que firmemos el acta de contadora agregándole, entendiendo que el acta de contadora son los 21 puntos que pueden implicar el fundamento de un gobierno, de cualquier gobierno, pluralista, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de la voluntad popular. Es el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, visto así el programa de contadora, entonces, que firmemos el acta de contadora y que agreguemos al acta de contadora un punto más. Y ese punto más al acta de contadora diga que la verificación y control pase a una instancia centroamericana. Y este es el cuarto punto. El cuarto punto es la creación del Parlamento Centroamericano, que sea electo libre y popularmente por los pueblos de Centroamérica, de tal manera que no sea injerencia de los gobiernos o impuestos por los gobiernos, sino libremente electos para que sea la representación y la voluntad popular la que sea el Parlamento Centroamericano. Y este Parlamento que reciba la responsabilidad política de hacer viable el programa de contadora. Estos son los 4 puntos que yo he presentado como una solución política para Centroamérica. En aquel momento se conmocionaba Perú por la represión en las cárceles. Y Santo y yo estábamos con el presidente de Portugal, Mário Soares, que era el vicepresidente de la Internacional Socialista. Y un episodio político de trascendencia al cual nos tenemos que acostumbrar. Ejemplos de esto está luego del triunfo de Chirac en Francia, la cohabitación con Mitterrand, la cohabitación del presidente Soares con un primer ministro que no responde ni a su ideología ni a su partido, y un ejemplo no tan agudo, pero también existente, como Bettino Craxi en la
primera magistratura de su país en cuanto al cargo de primer ministro. Agreguemos, Santo, que también hacía 48 horas que había vuelto a triunfar Felipe González en sus elecciones de España, y ambos países al borde del ingreso en el mercado común. Es decir, estas instancias fundamentales daban para el análisis de lo que había pasado en Portugal, de aquella dictadura a esta consolidada democracia. A veces usted, con su sentido crítico, ¿no?, esta sinceridad con que enfoca los problemas, ¿nos puede hablar de lo que ocurrió de aquella revolución de los claveles a hoy? Bien, en primer lugar, la revolución de los claveles fue una explosión de alegría. ¿Cómo es posible que un país que está sometido a una dictadura difícil, odiosa, brutal, durante casi 50 años, verdaderamente 48 años, que retiró a todos los hombres de mi generación durante décadas el derecho de ciudadanía? Y yo la primera vez que hablé a la televisión portuguesa fue después del 25 de abril, tenía 49 años. Eso le da una idea que durante el periodo en que existió Salazar, yo fui 12 veces preso, una vez deportado a África durante un año, pasé 4 años y medio en el exilio en Francia, y eso da una idea de lo que fue la lucha y las dificultades contra ese régimen dictatorial. En determinado momento, pues, por decisión de un grupo de militares valerosos llamados Capitanes de Abril, se hizo la revolución, que no fue una revolución sangrienta. Fue una revolución casi sin tiros, fue una revolución que no murió nadie, fue pacífica, y esa revolución dio origen a un proceso democrático muy complejo, porque no es fácil, en primer lugar, pasar de dictadura a democracia, como ustedes saben bien en la Argentina muy bien, pero sobre todo terminar con una guerra colonial que existía entre Angola, Mozambique y Guinea, poner fin a la guerra, hacer la paz, conceder los derechos a la independencia de esos países y recibir después el shock de los portugueses, de casi 1 millón de portugueses que regresaron a Portugal. Y además de eso, hubo todas las dificultades resultantes de la crisis económica internacional que alcanzó a Portugal muy duramente como un país periférico europeo. Con la crisis del petróleo, nosotros teníamos petróleo en Angola, teníamos refinerías, y teníamos todo un complejo para traer el petróleo de Angola para Portugal, y todo eso desapareció, y tuvimos que reconvertir una parte de nuestra industria, y tuvimos tantas dificultades económicas, y asistimos aquí también una explosión extremista, de extrema tipo totalitaria, a la cubana. Justamente nos opusimos a eso, y yo particularmente al frente del Partido Socialista conseguimos mantener la democracia pluralista de tipo europeo, también ahí sin sangre, felizmente, a través de las grandes manifestaciones populares y a través de la fuerza del voto popular, y después hemos venido haciendo la pedagogía de la democracia en un plan de descentralización administrativa, creando regiones autónomas con gobiernos propios, y también en el sentido del ingreso de Portugal al mercado común. Y ese ingreso al mercado común que se realizó en el año pasado fue, digamos, el fin de un proceso de industrialización difícil que ya hablé. Finalmente también, con mi elección, tuvimos por primera vez aquí en el Palacio de Gobierno de Belén un presidente de la República Civil, al cabo de 60 años, lo que no deja de ser una cosa extraordinaria. Estamos ahora haciendo nuestra revolución con mentalidad de nuestra pedagogía democrática y en paz, en un régimen de tolerancia y total libertad, y prepararnos para el gran salto de desenvolvimiento del año 2000. Vamos a una pausa y enseguida nos reencontramos con 3 entrevistados, citados y traídos especialmente a Buenos Aires por Canal 11 en aquella oportunidad. Se llama Lula, el dirigente y ex candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores, el hombre de San Pablo, un amigo y gran dirigente chileno. Seguel, una de las imágenes de la resistencia viva
a la dictadura de Pinochet. Y además el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, Saúl Ubaldini. Los tres formaron un contacto internacional cuyo resumen vamos a ofrecer a ustedes después de esta nuestra última pausa. Confrontación de ideas, uno de los programas que nos dio más satisfacciones, realizado en este mismo estudio donde estamos hoy con Santo Biasati, pero lleno de los propios trabajadores de este canal, de periodistas y de gente que vino a acercarse para escuchar a estos tres dirigentes gremiales latinoamericanos de tres extracciones políticas totalmente diferentes. Hoy, diputado nacional, una gran elección en su San Pablo, Lula y Saúl Ubaldini definindo para ellos lo que es el gremialismo. Cada vez que o trabalhador se mobiliza, cada vez que o trabalhador se manifesta, cada vez que o trabalhador reivindica, costuma-se dizer que é um movimento político que tem como objetivo desestabilizar o governo. Ou seja, para as classes dominantes na América Latina, tanto faz ser militar como civil. Sempre que há um movimento da classe trabalhadora, é tratado não como um problema social, é tratado como se fosse um problema policial. E aí fica muito difícil tentarmos resolver isso. Mas eu acredito que o movimento sindical brasileiro tem avançado. Ele tem se organizado, ele tem acreditado na capacidade de organização dos trabalhadores a partir do local de trabalho. E eu acredito que nós vamos, ao longo do tempo, devagar, nós vamos ocupando o espaço e vamos consolidar um Estado democrático em nosso país. Lula, usted está convencido que hay que hacer política. Tal es así que es presidente de um partido. Veja, eu estou convencido que a classe trabalhadora... Sim. Eu fui candidato ao governo de São Paulo. Eu estou convencido que a classe trabalhadora tem que exercer um papel político importante. Necessariamente o dirigente sindical não tem que ser um dirigente político, mas ele tem que levar a classe trabalhadora a descobrir a necessidade de se fazer política. E é importante contar aos telespectadores como é que eu descobri isso sem nenhuma grande teoria. Um belo dia, nós descobrimos no Brasil, numa luta de reivindicação no Congresso Nacional, nós queríamos reivindicar que não passasse no Congresso Nacional uma lei que proibia ainda mais o direito de greve no Brasil. E vários sindicalistas foram ao Congresso Nacional exigir dos parlamentares que não permitissem que aquela lei entrasse em vigor, que fosse aprovado o projeto. E qual foi a grande descoberta que eu particularmente tive em 1979? É que eu estava pedindo para que um projeto não fosse aprovado pelos mesmos que tinham elaborado o projeto, ou seja, o projeto interessava a classe empresarial. E quando eu fui ao Congresso Nacional, eu descobri que no Congresso Nacional só tinha representante da classe empresarial, não tinha representante da classe trabalhadora. Nós tínhamos um Congresso Nacional com 479 deputados e tinha apenas um operário. 478 eram ou empresários ou representantes dos empresários. Então, um grupo de sindicalistas não pensou duas vezes. Nós começamos a pensar, é necessário criar o nosso próprio partido político para que a gente, num futuro bem próximo, tenha no Congresso Nacional uma maioria de trabalhadores representando a classe trabalhadora. Logicamente que eu conheço um pouco a experiência de outros povos e nós temos que respeitar a formação política, a concepção que as pessoas têm, a cultura das pessoas,
as experiências de luta de cada povo. No Brasil, a saída que nós encontramos foi essa. Depois de fazer grandes greves, depois de fazer grandes reivindicações, depois de enfrentarmos a polícia e o exército, nós entendemos que era preciso criar um caminho político para que a classe trabalhadora tivesse representada. Logicamente que a atividade política da classe trabalhadora não está subordinada apenas ao fato do trabalhador estar ou não num partido político, porque a classe trabalhadora e o dirigente sindical, ele faz política mesmo que não tiver dentro do partido político. A ação diária nossa é uma ação política. Entretanto, é preciso que isso tenha um avanço. E qual é o avanço? É a classe trabalhadora constituir a sua própria organização política. E eu acredito que no Brasil as coisas estão dando certo, porque nós começamos há 6 anos, hoje já somos praticamente a terceira força política do nosso país. Nas últimas eleições de novembro de 85, nós tivemos 10% a nível nacional, temos possibilidades enormes de crescer em 86, e hoje já somos um partido com 500 mil filiados. ¿El dirigente sindical tiene como objetivo ser un dirigente político? Bueno, bajo ningún punto de vista, nuestra lucha por la justicia social lleva a la dirigencia política. Pero eso no dista que si quienes los apoyan deben hacer política, deben tener la plena seguridad de que ésta se realice. Nosotros entendemos que solamente aquellos que quieran utilizar a los trabajadores como ciudadanos de segunda clase son los que no le permiten llegar a la actuación política. Entendemos que el compromiso no solamente lo tenemos con los trabajadores, sino con el pueblo, porque somos un sector de la vida social que no solamente lucha para las reivindicaciones de los trabajadores, sino para la grandeza de la patria y el bienestar del pueblo. Y así nos manifestamos todos. Los grandes amigos que también en estos momentos tenemos en Europa, tenemos en África, tenemos en el Asia, tenemos en Oceanía, están haciendo lo mismo. Y aquí fíjese una cosa, la comunicación entre los movimientos obreros, a pesar de haber distintas centrales mundiales, siempre es el acuerdo que se logra. No hay ningún dirigente bien nacido, gremial, que no esté en la defensa de los derechos del trabajador. Y esto lo manifestamos. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de alzar nuestra voz en los eventos internacionales por los compañeros de Chile, de Paraguay, de Túnez, que muy pocos los conocen en la Argentina, pero su secretario general Ben Ghusser hace 2 años que está detenido. Y nuestra tarea es permanente. No se termina en una plataforma política o en un cumplimiento, sino por el contrario. ¿Cuándo no va a haber un establecimiento cerrado? ¿Cuándo no va a haber un trabajador insatisfecho? Pero la lucha también es por la familia del trabajador. Y esa seguridad es la que nos compenetra para que sigamos así adelante. La primera etapa es lograr la libertad de los pueblos, su autodeterminación, fuera de todo imperialismo, sino por el contrario, que sean soberanamente políticas. Y esa es la gran política nacional que practicamos los dirigentes gremiales. ¿Usted es muy sensible, Ubaldini? Lo mismo que mis 2 compañeros que tengo aquí. No puede haber un dirigente gremial que sea insensible. Porque lo veo emocionado cuando dice todo esto, ¿no? Nos sentimos emocionados porque muchas veces, quizás, los enemigos poderosos que tenemos los trabajadores utilizan cualquier subterfugio o sutilezas, y nosotros lo único que tenemos para defendernos son nuestras ideas, que valen más que cualquier arma, y siempre lo utilizamos así. Las cárceles están llenas de dirigentes gremiales, nuestros desaparecidos, la mayoría trabajadores argentinos. Y también luchamos nosotros por una democracia. También tenemos los mismos problemas que recién planteó el amigo Lula. Pero también
tenemos la prioridad absoluta del sostenimiento de la democracia. Y siempre, ya sea para conquistarlo o para mantenerlo, los trabajadores somos vanguardia en eso. Nuestra producción y nosotros mismos llamábamos constantemente a Santiago de Chile a Rodolfo Oseguer para combinar que estuviera presente. Entraba de la cárcel, salía, o lo metían y lo dejaban salir. Y un día pudimos. Y fue el primer viaje de Rodolfo Oseguer fuera de su patria. Y se concretó aquí, ¿no? En este encuentro con Lula y Sauro Baltini. Sobre la posición del gremialismo había una distancia, no porque pensaran muy diferente, pero Seguel quiere para su país primero la democracia y cómo llegar a ella. Y la lucha para lograrlo fue el tema fundamental de esta entrevista. ¿Qué hacemos los trabajadores chilenos? Obviamente combatir la dictadura, y que es el punto principal nuestro hoy día, donde tenemos una experiencia bastante dura, bastante fuerte, con muchos problemas, con mucha sangre que ha corrido por nuestro país, con mucho dolor para los trabajadores y sufrimiento para un pueblo en general. Pero hay que enfrentarlo. Es una realidad que hay que enfrentar y que la estamos viviendo día a día, y que por lo tanto los trabajadores chilenos nos hemos puesto al frente de este movimiento reivindicativo por la democracia a través de las vías pacíficas. Porque fácilmente se podría decir, y es lo que dice la dictadura, los trabajadores deberían preocuparse solamente de sus problemas laborales, de ver los conflictos internos que tienen los trabajadores, de ver la situación en la empresa y a través de los patrones y el Estado. Cuestión que estamos completamente de acuerdo, pero en un régimen democrático, no en un régimen dictatorial. Y nos acusan a nosotros de políticos, nos acusan de hacerle el juego a los comunistas, nos acusan de hacerle el juego a la violencia, nos acusan de no permitir la libertad, entre comillas, que nos quiere entregar la dictadura, y nos hacen las peores acusaciones a los dirigentes sindicales que nos hemos atrevido a enfrentar la dictadura con lo que tenemos. Tenemos las manos limpias y tenemos nuestro cuerpo y la decisión y la voluntad inquebrantable de provocar el cambio político en nuestro país, porque para nosotros las democracias, aunque imperfectas, aunque nuevas, incipientes, que recién nacen a la vida, es una democracia que hay que cuidar y que hay que tener y que hay que valorar. La peor de las democracias es mejor 10.000 veces y muchas veces más que la mejor de las dictaduras. Muy bien, y mientras nosotros viajamos durante todo este año para lograr estas entrevistas, la producción de Contacto Internacional puso en el aire documentos históricos, generalmente o casi en su totalidad realizados por las distintas televisiones del mundo sobre hechos o historias fundamentales de este siglo. Y recordemos juntos, si a usted le parece, ¿no? Hello Einstein, la Guerra Civil Española, los mercenarios, los mercaderes de genes, aquella historia de las ciudades mártires, ¿no? Leningrado, lo que había ocurrido con el bombardeo a Londres o la orgullosa Berlín. Y la búsqueda siempre con tres premisas fundamentales que pudimos mantener a lo largo de todo este ciclo: sin miedo, con libertad y sin censura. Así, de esta manera, y también junto a Santo Biasati, volveremos en abril de 1987. Mientras tanto, vamos a seguir preparando programas y entrevistas durante lo que resta de diciembre, enero, febrero y marzo, para que en abril de 1987 usted tenga presente aquí en Contacto Internacional a los grandes pensamientos políticos, a poetas, a escritores, que los vamos a ir a buscar o van a venir aquí en Buenos Aires para que esto tenga la jerarquía que por lo menos nosotros queremos darle. Muchísimas gracias, que pasen ustedes unas felices fiestas y que tengan
un próspero 1987. Nuestro agradecimiento al personal del Canal 11 por todo lo que han hecho por este programa. Para los que creyeron y también para los que no creyeron. Todavía nos resulta difícil encontrar solidaridad en el discurso democrático, encontrar que podemos ser libres aún en el disenso. Estamos demasiado acostumbrados a los sonidos que hacen, a los sirvientes que tienen aquellos que ejercen el poder con autoritarismo. Muchas gracias.